Al pie del tiempo con Socorro Díaz. Querida Socorro, buenas tardes, te escuchamos. Gracias, querida Adriana. Bien, Adriana, esta semana leí en La Jornada un amplio reportaje firmado por Carolina Gómez Mena acerca del estado que guardan los espacios de la Red Nacional de Refugios Especializados en la atención de mujeres que han sido víctimas de la violencia de género, que constituye el más grueso expediente de la enciclopedia de violencia, crimen e impunidad que vive el país. A esta enciclopedia, lo diré de manera específica, se sumó otro crimen atroz en la Sierra Tarahumara de Chihuahua: el asesinato de 2 sacerdotes jesuitas y un guía de turistas, además del secuestro de algunas personas que recorrían la zona. Es tal el sentido de propiedad territorial que los criminales tienen en zonas completas del país, que mataron a los sacerdotes dentro de la iglesia y se llevaron sus cuerpos. El gobierno los recuperó, según se anunció ayer. La autoridad dice que sabe quién perpetró este crimen, que se suma a decenas de miles, y uno se pregunta si conocen al capo, y tiene orden de aprehensión desde 2018. ¿Por qué no lo han detenido? ¿Por qué no han cumplido el mandato judicial? ¿Por qué no lo han detenido junto a los pistoleros que lo acompañan y están todos en la cárcel, en lugar de decirle, como lo han hecho estos criminales, a México, al mundo y sobre todo a la población rarámuri de Chihuahua, que en esa zona las únicas ayudas de dinero las pueden recibir de los narcos, que le está prohibido a otros darles algo y ellos recibirlos, que la Compañía de Jesús y la Iglesia Católica, que a lo largo de décadas ha realizado una obra humanitaria ejemplar, no lo deben hacer. ¡Qué desastre y qué pena! Cuánta inteligencia, cuánta voluntad de prevención y cuánta voluntad de decidir y actuar faltan en el país en esta materia. Pero en este renglón de la inseguridad y la violencia, que es el problema básico que está viviendo México, lo sufre la gran mayoría de los mexicanos, pero sobre todo lo está sufriendo las mujeres, que constituimos un poco más de la mitad de la población. La pandemia y sus secuelas económicas y sociales, como han sido el aislamiento obligado, trabajo, casas convertidas en centros de trabajo en cómodas oficinas, con el apoyo de los servicios de Internet, suspensión de clases presenciales, despidos laborales sin precedentes, en los que las primeras víctimas en número y calidad han sido las mujeres, ausencia del aparato del gobierno, excepción hecha de los servicios de salud, falta de vigilancia de las fuerzas de seguridad pública, esto es de las policías locales, entre otros factores, han generado un ambiente en el que los abusos de los fuertes contra los débiles, el abandono de los más desprotegidos se ha multiplicado. Las calles y las casas se han dejado a los violentos, a los abusivos, a los criminales, con aparatos administrativos que siempre han sido deficientes, pero que durante más de 2 años han sido pésimos y por temporadas no han existido. La búsqueda de justicia en ministerios públicos y juzgados ha sido un derecho negado para cientos de miles de seres agraviados y sin recursos económicos. Es en este ambiente generalizado que se registran aumentos sin paralelos de asesinatos de mujeres, desapariciones forzadas, violaciones y maltrato físico y verbal en calles y casas para quienes integramos el género femenino. No es, quiero ser objetiva, un problema privativo de México. También en los países occidentales más avanzados ha aumentado la violencia de género. La diferencia entre los delitos contra mujeres que se cometen, por decir casos, en Alemania, Canadá, Gran Bretaña o Francia, es que la respuesta de los gobiernos es rápida y con amplias políticas de protección. Lo contenido en el reportaje al que me referí acerca de las medidas
tomadas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres es una radiografía del rango de abandono que el tema secundario que el actual gobierno ha concedido a la política de género y de los muy escasos recursos presupuestales que destinan a proteger la vida y la integridad de muchas mujeres y, ojo, de sus hijos pequeños. Quedan claras dos tendencias en torno a este problema humanitario y social. Pese a las presiones sociales y comunitarias, el gobierno federal solo aprobó 420 millones de pesos al año para el funcionamiento de poco más de 100 refugios para mujeres violentadas. Estamos, a decir de la directora de uno de estos recursos, a mitad del año y los recursos, el dinero no llega. La CONAVIM, por su parte, ha señalado que el 95% de los proyectos presentados por las organizaciones sociales se dictaminaron ya y que en los próximos días se continuará el proceso de transferencias. Es muy importante el apoyo, ese es el segundo aspecto, el apoyo oportuno a estos lugares donde llegan golpeadas, a veces malheridas, casi siempre temerosas y confundidas cientos de mujeres, porque son un espacio para salvar sus vidas junto con las de sus hijos menores de edad, porque cuando logran escapar de los golpes, los cuchillos, los palos, las armas de los agresores, las mujeres buscan salir con sus hijas e hijos pequeños a quienes quieren salvar de la violencia doméstica. Y llegan a los refugios y nada, y necesitan el apoyo económico del gobierno para que estos centros de protección puedan darles comida, vestidos, cobijas, terapias, a fin de que recuperen su ánimo de vivir y de seguir luchando. El reportaje contiene una larga lista de renglones de gastos y necesidades. Algunos de estos refugios han sido instalados en propiedades dadas en comodato por gente generosa. En otros deben pagar renta para superar este tiempo de recursos prometidos, pero que no llegan. Los directivos de la red que dirige Wendy Figueroa han buscado donaciones, préstamos personales, créditos bancarios para poder surtir las despensas y pagar los servicios básicos. Creo que es una obra digna no solo de reconocimiento, sino de respaldo amplio y eficaz. Esta realidad me hace expresar una propuesta que se me ocurrió y que tiene que ver con el principio de readaptación y rehabilitación social que el derecho positivo mexicano contiene hasta para el trato de criminales recluidos en cárceles. Si para quienes cometieron un delito se reconoce que tienen derecho a la reincorporación social por la vía del trabajo productivo y remunerado, creo que con mucha mayor razón debe reconocerse para quienes han sido y son víctimas de la crueldad y la violencia. Es por ello que me parece oportuno proponer que con el apoyo público, privado y social puedan integrarse sistemas de trabajo manual a la manera de maquiladoras en espacios regionales en el que participen las mujeres ubicadas en refugios, salvaguardando por razones de seguridad la secrecía de los espacios donde se encuentran, a fin de que obtengan estas mujeres ingresos salariados por su trabajo y los centros de refugio puedan contar con una parte proporcional de esos ingresos que les sirvan para obtener medios suficientes a fin de operar con holgura y capacidad. Hay en México empresarias y empresarios con sentido social y también hay funcionarios y funcionarias con voluntad de servicio. Los refugios para mujeres no solo deben sostenerse, deben ampliarse. Y la forma esta que acabo de mencionar es una forma de capacitar a las mujeres mientras se encuentran en los refugios para la autosuficiencia económica mediante el trabajo productivo, y que cuando finalmente salgan de ahí puedan encontrar un espacio laboral que les permita vivir de forma independiente de quienes fueron sus agresores. Y también creo que es para los centros una forma de encontrar un renglón de ingresos que amplíe la obra humanitaria que están realizando.
la reincorporación social por la vía del trabajo, creo que es una forma de fortalecer esta red de protección a las mujeres violentadas. Sí, tienes razón, Socorro. Hay formas, hay creatividad, hay ideas. Lo que no hay es voluntad porque sería una forma de revertir también todo lo que estamos viviendo, educar también a las mujeres, rescatar a esas mujeres que están siendo maltratadas y que sus hijos ven que están siendo maltratadas y que se repite una y otra vez la historia. Largo y ancho del país, en todas las zonas, pero creo que es importante, el apoyo presupuestal, seguir presionando para que el gobierno aumente el presupuesto, a fin de que los refugios para mujeres violentadas tengan mayor respaldo, tengan mayor capacidad y sean más, porque se necesitan muchos más refugios para mujeres víctimas de la violencia y la agresión. Pero no solamente no hay muchos más refugios y mucho más presupuesto, sino que desapareció ese presupuesto. Entonces, si no son las ONGs, ¿quién? Pues sí, dicen que el CONAVIN dice que les dieron un presupuesto de 420 millones de pesos para que funcionen 100 de estos refugios. Digo, realmente, pues es no tener mucha idea. Desde el espacio de la Secretaría de Hacienda y del Gobierno Federal, de lo que cuesta mantener espacios donde come la gente, donde se necesita vestir a la gente, es donde se tiene que pagar a personal que atienda estos espacios, personal médico, personal doméstico, se tienen que pagar servicios, lugares donde puedan dormir, en fin, se necesita apoyo. Por eso también hablo yo aquí, de apoyo del gobierno, que se tiene que asumir este compromiso con las mujeres mexicanas y con el sentido humanitario que debe tener todo gobierno que se respeta, pero también hago un llamado a los empresarios, a las empresarias, para que pudieran establecer en coordinación con quienes dirigen la red protección a mujeres violentadas, centros laborales ubicados en regiones, no en los lugares donde están las mujeres, porque entonces les darían una pista a los criminales y a los agresores para ir contra ellas y sus hijos. Entonces, centros laborales que les ayuden a salir adelante y que cuando se liberen de sus problemas y puedan salir de esos centros, tengan la posibilidad de la autosuficiencia económica y de la capacitación laboral. Sí, y bueno, todo esto que estás platicando, que estás informándonos, comunicándonos, formaría parte de lo que es la otra alternativa, si no hay, que dice el presidente, abrazos, no balazos. Bueno, pues ir al origen de las problemáticas sería actuar en ese sentido. Pues sí, yo pienso que sí es actuar en ese sentido. Se pueden formar patronatos, ¿me entiendes? Que ayuden a crear estos centros regionales tipo maquiladoras, donde se fabriquen determinadas cosas y se le dé trabajo a las mujeres, nada más que no estén concentradas en un lugar, sino que estén en sus refugios temporales guardando la secrecía, porque han sido y pueden seguir siendo víctimas de violencia y de intentos de asesinato, de feminicidios. Sí, tienes toda la razón, Socorro. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes.